Bueno, buenas noches, buenos días, buenas tardes, depende de cuando miren el video, cómo les va. Vamos a comenzar hoy con los óxidos básicos, hacer una revisión de lo que ustedes estuvieron viendo el año pasado. Para comenzar, veamos algunas cuestiones básicas. Los óxidos básicos son compuestos binarios que están formados por dos elementos químicos, uno que tiene carácter, un comportamiento metálico, y el otro que es oxígeno gaseoso, oxígeno molecular. En ambos casos, o en este caso, mejor dicho, el óxido básico responde a la fórmula general M, que representa el símbolo del metal A, oxígeno B, donde A y B son subíndices, números, que se colocan debajo de la fórmula química para eh, escribirla como corresponde, indicando los átomos que hay en la fórmula de ese compuesto. ¿Cómo se los obtiene? Básicamente en química siempre hablamos de generalidades, entonces vamos a decir que en general se los obtiene por combinación directa del metal con el oxígeno para formar el óxido básico. Esto que ustedes observan acá es una ecuación química, donde tenemos las dos primeras fórmulas de los reactivos, el metal y el oxígeno, y la del producto. Veamos un ejemplo. El primer caso es el caso del sodio. Sodio se combina con oxígeno y forma este compuesto. Ahora, ¿cómo escribimos esa fórmula del compuesto? Bueno, esa fórmula del compuesto básicamente la vamos a escribir utilizando la regla de los números de oxidación que yo les dejé en el material. El número de oxidación del oxígeno siempre es -2, es una de las reglas que nosotros tenemos, ustedes tienen en el material presente, y que lo vamos a escribir arriba del oxígeno. El número de oxidación del sodio, como el sodio está en el grupo 1, todos los metales que se encuentran en el grupo 1 tienen número de oxidación +1, por lo tanto le vamos a escribir +1. Una de las reglas importantes es que la suma de los números de oxidación tiene que ser 0. +1 y -2 no nos da 0. Para eso tenemos los números debajo de la fórmula que multiplican a los números de oxidación, que en este caso los números de oxidación coinciden con las valencias. Si tenemos dos cargas negativas en el caso del oxígeno y una positiva en el caso del sodio, agregándole un 2 abajo del sodio, lo que vamos a lograr es que en la suma algebraica vamos a tener +1, que es la carga del sodio, multiplicado por 2, que es la atomicidad, y después vamos a tener -2, que es la carga del oxígeno, multiplicado por 1, que es su atomicidad. Si ustedes observan en esa ecuación matemática, la suma nos da como resultado 0. La fórmula del compuesto entonces es sodio 2, oxígeno 1. Obviamente los 1 en las fórmulas químicas no se escriben. Lo traigo para la ecuación. Una vez que planteo la ecuación, tenemos que balancear. El balanceo de la ecuación consiste en que a ambos lados de la igualdad o de esa flecha, tanto reactivos como en producto, la cantidad de átomos sea la misma. Entonces, si ustedes se fijan en el caso del oxígeno, tenemos dos átomos de oxígeno como reactivo y como producto tenemos uno solo. Entonces lo que hacemos es multiplicar a la fórmula del compuesto por 2. Ese 2 que le escribimos inicialmente multiplica al 2 del sodio y al 1 del oxígeno. Entonces, a partir de ahora, con el agregado del 2, pasamos a tener dos átomos de sodio como producto, perdón, dos átomos de oxígeno como producto y cuatro átomos de sodio como producto. Como reactivo seguimos teniendo los dos átomos de oxígeno y necesitamos ahora balancear la cantidad de átomos de sodio colocándole un 4 de lado. Ese 4 multiplica solo a la atomicidad del sodio, que es 1. Entonces vamos a tener 4 átomos de sodio también como reactivo, así como lo teníamos como producto. ¿Qué es lo que tenemos que identificar hasta acá? Aquí tenemos una ecuación química balanceada a donde escribimos la fórmula del compuesto. La fórmula del compuesto es simplemente eh, la fórmula química. Pasemos a otro ejemplo. El caso del hierro. En el caso del hierro nos vamos a encontrar de que tiene dos valencias que coinciden con sus números de oxidación. Vamos a elegir la valencia número 3. Si tenemos que elegir la valencia número 3, ¿cómo escribimos? O aparece como dato en el ejercicio. Bueno, escribir la fórmula del compuesto que tenga y contenga hierro con valencia 3. ¿Cómo escribimos la fórmula? Planteamos hierro, oxígeno y escribimos los números de oxidación arriba. +3 para el hierro, -2 para el oxígeno. La suma algebraica de los números de oxidación no da 0. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
multiplicar a las cargas para que cuando hagamos la suma de los números de oxidación nos dé 0. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como tenemos un 3 y un 2, buscamos el producto entre los dos, que es el 6. ¿Cómo hacemos para llegar a 6? Multiplicando al más 3 por 2 y al menos 2 por 3. Fíjense, cuando pasamos a los cálculos, que estos cálculos los van a poder hacer al costadito de la hoja, no es necesario, solamente lo que se les solicita muchas veces es que planteen los números de oxidación arriba de la fórmula. Entonces lo que van a hacer es la suma, el producto de más 3 por 2, y luego le van a sumar el producto de menos 2 por 3. Si ustedes se fijan, la suma de esos números de oxidación nos da más 6 y menos 6, como resultado 0. El compuesto es neutro, los números de oxidación que le escribimos al comenzar estaban bien. Nos dirigimos a la fórmula, vemos, corroboramos de que está bien escrita, porque la había escrito inicialmente, y observamos que la ecuación química no está balanceada. Bueno, aplicamos el mismo mecanismo. Contamos la cantidad de átomos a ambos lados, vemos que no tenemos la misma cantidad, entonces tenemos 2 átomos de oxígeno como reactivo, 3 como producto. ¿Qué hacemos? Escribimos un 2 adelante. Ese 2 lo que va a hacer es multiplicar al 2 del hierro y al 3 del oxígeno. Pasamos a tener ahora 6 átomos de oxígeno como producto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con los 2 de oxígeno que teníamos como reactivo? Multiplicarlo por 3. Al multiplicar el 3 lo que va a hacer es incrementarme la cantidad de oxígeno hasta llegar a 6. Vamos a analizar el hierro. Ahora, como productos tengo 4 átomos de hierro y como reactivo tenemos uno solo. Entonces, lo que tenemos que hacer en este caso es multiplicar a ese 1 que tenemos inicialmente por 4. Y de esa manera nos queda la ecuación química balanceada, teniendo en cuenta la misma cantidad de elementos de un lado que del otro de la flecha. ¿Cómo los nombramos a los compuestos? En este caso, los óxidos básicos. Los vamos a nombrar, que también ustedes este fragmento de texto lo tienen en el archivo que yo les compartí, con dos nomenclaturas, una que es tradicional y otra que es numeral de stock. La nomenclatura tradicional, fíjense que está formada de dos maneras posibles. En el caso de que el metal tenga una sola valencia, o en el caso de que el metal tenga dos valencias. Para el caso inicial, como en el caso del sodio, que tiene una única valencia, que es la número 1, se escribe la palabra óxido, fíjense en la lectura, seguido de la palabra de, y luego el nombre del metal. Para el caso del hierro, que tiene dos valencias y utilizamos la mayor, la nomenclatura tradicional va a estar formada por la palabra óxido, seguido de la raíz del nombre del metal con terminación ICO. La terminación ICO aparece porque el hierro, en este caso, está interviniendo con la mayor valencia o con el mayor número de oxidación. Entonces, esta terminación ICO es importante en el caso de que los elementos tengan dos valencias y nosotros tengamos presente en el ejercicio que está interviniendo con la mayor. Por otro lado, la nomenclatura de stock, o por numeral de stock, se escribe de la misma manera en los dos casos. Ambos comenzando con la palabra óxido, seguido de la palabra de, el nombre del elemento químico y la valencia en número romano y entre paréntesis. En el caso del sodio, la nomenclatura por numeral de stock es óxido de sodio 1. En el caso del hierro, la nomenclatura por numeral de stock va a ser óxido de hierro 3, teniendo en cuenta que estamos utilizando valencia 3. Entonces, lo importante es conocer los números de oxidación que lo tienen en el material, cómo es la estructura de las nomenclaturas, que también las tienen, que las vamos a refrescar en cada video, cómo escribir la fórmula del compuesto, que no es lo mismo que la ecuación, utilizando los números de oxidación, y cómo escribir la ecuación química de obtención y el balanceo, que lo estuvimos practicando recién. Vamos a hacer videos cortitos de cada uno de los temas, así me permite poder subirlo a YouTube y que todos tengan acceso o poder compartirles a ustedes el vínculo del video. Así que terminamos acá con óxidos básicos, dejamos abierto el video para que ustedes puedan hacer comentarios y vamos a continuar luego con los óxidos ácidos.